Ser podcast. Desde París, estará como cada mañana de domingo Marc Bassets, corresponsal del País en la capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. Oye, lo primero, perdona que te haga esta pregunta de tradición, pero ¿importa tanto en Francia Eurovisión como en España? Yo diría que no, la verdad. Aunque he tenido candidatos y vencedores muy famosos, ¿no? Y algunos lo hemos escuchado en las canciones que hemos puesto, ¿no? France Gall en los años 60. Pero no, yo creo que el fenómeno de fans y además es una cosa que me parece a mí, que ha regresado en los últimos años, ¿no? O década, quizá. Absolutamente. Sí. Luego, Eurovisión era un fenómeno del que había que huir a medida que madurabas musicalmente, ¿no? Y de repente se ha convertido en algo que todo el mundo sigue con una devoción que a mí me sigue asombrando. Por eso quería saber si allí también pasa. Ayer hablábamos en este programa de las pensiones, de cómo serán, de cómo han subido a medida que sube la inflación, de cómo se usa como arma política, nada comparado con lo que está ocurriendo en Francia, donde veo que se toman decisiones casi cada día. Sí, no, y en Francia ahora el gran tema político y realmente un origen y motivo de tensión social y política es la reforma de las pensiones que está impulsando el presidente Emmanuel Macron, ¿no? Y Macron quiere... El plan consiste en subir, para resumirlo porque es muy técnico y complicado, pero consiste en subir la edad de jubilación, que ahora en Francia, desde el año 2010, es de 62 años, antes era de 62 años, subirla a los 64. Y esto ha puesto a Francia en pie de guerra. Es decir, los sondeos dicen que entre 7 y 8 de cada 10 franceses están en contra. Ha habido jornadas de manifestación por toda Francia, en cada ciudad, sus manifestaciones. Se cortó nuestra conexión con Marc. Vamos a ver si la recuperamos en un momentito. Je connais ton curriculum, toutes les photos de ton album, tes joies et tes peines d'avant, tes amours en noir et blanc. Et j'ai le cœur comme un bibendum. Marc, estás por allá, ¿no? Disculpa, lo siento. Tengo problemas. No pasó nada. Se cortó. Pisaste un cable, que es como se suele decir, ¿no? Sí. Nos estabas hablando de esa reforma de las pensiones y además se ha reducido la edad de jubilación para aquellos que empiecen a trabajar, creo, a los 20 años, que es una edad muy temprana para empezar a cotizar, ¿no? Sí, uno de los temas de debate en Francia, es decir, se sube la edad de jubilación a los 64 años, pero ¿qué pasa con los que empezaron a trabajar tan pronto? Que muchas veces son trabajos más precarios y son aquellos trabajos precisamente, no sé si os acordáis, hace un par de años con la pandemia y los confinamientos se decía, ellos sostuvieron la economía de nuestra sociedad, ¿no? Las personas con estos trabajos físicos en los supermercados, las cajeras, los transportistas, etcétera, etcétera. Y estos pueden verse penalizados con esta reforma y es uno de las críticas que se hace a esta propuesta de Emmanuel Macron, que vamos a ver cómo termina todo, pero ya 2 manifestaciones con más de 1 millón de manifestantes en Francia y mucha oposición social. Mucha calle. Oye, ¿esta música que escuchamos qué es? Pues este es Jean-Claude Vannier, es un músico, productor francés, hizo muchos trabajos en los años 70 y la canción se llama Todas las fotos de tu álbum de fotos. Tous ces garçons d'un été qui sont partis dans le vent d'automne, mais
Para enmarcar el tema del que vamos a hablar, vamos a escuchar la voz de Patricia Arriaga, una directora mexicana que en 2018 estrenó una serie sobre Malinche. No recuerdo cuándo escuché hablar por primera vez de Malinche. Probablemente en la escuela, en la primaria, en esta educación bastante básica que nos dan sobre los temas históricos de la formación de la nación mexicana. Pero la verdad yo no sabía quién era Malinche. Lo averigüé investigando y estudiando para poder hacer una serie sobre la conquista, y ahí es donde entendí muchas cosas, no nada más sobre la historia, sino cómo nos han enseñado la historia, sobre la conformación de la identidad mexicana y sobre esta demonización, por llamarlo de alguna forma, de las mujeres, y en este caso de Malinche. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de quién fuera Malinche? Fue muy complicado. La mayoría de las actrices mexicanas son muy urbanas, muy blancas, porque eso es lo que se premia, por llamarlo de alguna forma, es lo que se busca en el audiovisual mexicano. Y uno de nuestros colaboradores llegó un día y me mostró la portada de una película, y era Mercedes Coroy, María Mercedes Coroy, que es una indígena maya, cachiquel. Inmediatamente me metí a Facebook a buscarla, la localicé, le mandé un mensaje, me conectó con su agencia y dije, mándenme unas escenas, lava la ropa. Cuando la vi lavar la ropa, como si estuviera en un río, lavando y sacudiendo la ropa para tenderla como se hace, lo que me llamó la atención fue la autenticidad. Dije, eso es auténtico. Y me acuerdo cuando le dije, Mercedes, te tengo una buenísima noticia. El papel protagónico que te acabamos de dar es el papel de Malinche. Y me dijo, ¿y quién es Malinche? Dije, claro, allá afuera, ¿quién es Malinche? Claro, allá afuera, ¿quién es Malinche? Es común que muchos, cuando escuchamos ese nombre, nos preguntemos quién es y por qué se le da tanta importancia en México. Es una persona que explica mucho la historia de nuestro país, la historia de México, la historia que tenemos en común, aunque por lo menos a este lado del océano, probablemente ahora ese nombre suena más por un musical que se estrenó el año pasado en Madrid, y no tanto por haberlo estudiado en clases de historia, porque yo desde luego no recuerdo haber estudiado ni haber aprendido sobre Malinche. Marc, está en el estudio en Madrid también Fernanda Fernández, que es productora y guionista de este programa, que es mexicana, que nos ha empujado además a hacer este tema. Fernanda, estás por ahí, ¿no? Aquí estamos, con la voz un poco tocada, pero andamos. ¿Qué tal, Fernanda? Marc, Fernanda y tú fuisteis a ver este musical hace unas semanas, ¿no? Sí, como sabéis, estuve en Madrid un par de días y aprovechamos con Fernanda para ver, queríamos verlo. Este musical que ha sido bastante polémico, ha suscitado bastante debate, también entre historiadores y críticos. Es un musical de Nacho Cano, el gran músico español de Mecano, ¿no? Autor de grandes clásicos del pop español, y ha hecho un musical explicando la historia de Malinche, que es la historia del descubrimiento. Para resumirlo un poco, luego precisaremos más, daremos más precisión histórica, pero es la historia del descubrimiento de América, es la historia de la llegada de Hernán Cortés a lo que ahora es México, y es la historia, y estoy hablando del musical ahora, es la historia de amor entre Hernán Cortés y una mujer indígena que es Malinche, y que le introduce en México, la hace intérprete y le ayuda en la conquista de México. No sé si lo he resumido bien, Fernanda, pero el musical, tal como se explica, es una historia de amor que da nacimiento al mestizaje, a la fusión entre España y América, y podríamos decir a la hispanidad, al concepto de hispanidad. Sí, ese es el argumento que tiene el musical, pero realmente, bueno, hay muchas más complejidades detrás de ese sencillo argumento de una historia de amor entre un hombre español y una mujer indígena. Y bueno, también queríamos entender un poco por qué la gente que iba a ver el musical lo iba a ver. Es verdad que cuando se estrenó hubo mucho furor, pero ahora que pasó un tiempo nos pareció un poco más adecuado retomar el tema. Claro, sospechábamos por qué la gente iba a ver ese musical y sospechábamos también lo poco que sabían de la historia verdadera, pero vamos a escuchar. ¿Qué tenemos que decir si no hemos entrado todavía? Nada, pues justo un poco como qué les llamó la atención del musical para pues venir a verlo. No nos va a cuadrar porque no sabemos ni de qué va.
porque venimos solamente pues por otro evento que tenemos esta noche y como nos cuadraba un poco en horario, pues por eso hemos venido. No sabemos de qué va, no lo tenemos muy claro, creo que va de como dos tribus de Sudamérica, ¿no? En plan un poco Romeo y Julieta, pero lo que les venía diciendo en México, bueno. Le he preguntado yo a él de qué iba porque no sabíamos. Pero conocer al autor. Sí. A ver, Tocano, y a ti nos han hablado bien de ella, hasta ahí llegamos. Pero poco más, la verdad que no sabemos. Eso ha sido Papá Noel que lo ha traído de regalo. No teníamos idea de que venimos y sin saber. Como nos gusta Nacho Cano, todo lo que hace pues nos parece que lo hace bien. Tiene lo que es la firma suya. ¿Y la Malinche? ¿Qué les dice a ustedes? La Malinche, el personaje, la idea. La idea me transporta a lo que es el tema Amazonas, tema aventura, conocimiento, exploración, es lo que me parece a mí. ¿Son de Madrid o han venido de fuera? De Málaga. ¿Y han venido para el musical? ¿En serio? Sí. Expresamente para verlo a él. ¿Les gusta mucho Nacho Cano, Mecano? Todo lo que es Nacho Cano, Mecano, todo ello nos gusta. Yo no sé, Fernando, cuando escuchas lo de Amazonas, igual te da un escalofrío, ¿no? Bueno, es bastante común que la gente piense que México está en América del Sur, entonces me entristece, pero no me sorprende, realmente. ¿Qué os pareció, Marc, Fernanda? Pues, ¿el musical? Sí. Fernanda. Bueno, como musical evidentemente es entretenido y pienso que valía la pena ir a verlo y reconozco el trabajo que hay detrás de ello, ¿no? Ha sido una década para hacer esto, pero el argumento creo que tiene un fallo y es que no puedes decir que todo esto es una historia de amor y busca, ¿no? Conjuntar ideas, no confrontarse, pero se hace desde un lugar bastante privilegiado. Hemos escuchado lo que decía la gente a la entrada. Vamos a escuchar a algunas personas al salir del espectáculo. Juanjo, de 58 años, diseñador gráfico. Alberto, 54, biólogo, y también una pareja de Canarias. Que los mexicanos inventaron el malinchismo, pero como diría Cantinflas, aquí este hombre inventó ¿cómo se llama? El panfilismo. Nos ha tratado un poquito a todos de idiota, pero bueno, para mí, porque la historia no es así, y pienso que ha hecho un guiño a lo español, pero como que solo hemos importado el flamenco y la espada como el yugo que ha dominado el pueblo mexicano. Y lo que no me ha gustado es que ha pasado muy de soslayo, muy suavemente con la religión. Bueno, yo creo que no es un musical redondo, porque para empezar no entiendo como un musical, aunque ahí está musicado, es más bien algo teatralizado, eso es lo primero. Y luego lo segundo es que la historia, aunque está bien traída, y la verdad que está bien hilada, pienso que se inventa cosas y tergiversa cosas. Y que al final quiere dar como que quede todo el mundo bien, que todo quede bien para sanar heridas, que hay que sanarlas, pero que no de esa manera como para poner, no sé, como excusas de que todo está tergiversado. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean, y ya está. La historia es así. Hombre, me ha encantado el elenco de trabajadores que lleva, de bailarines son una pasada, y por supuesto la historia. Conocer algo más de la historia de México. ¿Ya conocías la historia de Malinche o no sabías mucho? Exactamente no. Había visto algo, sabía algo, pero... Y bueno, tengo una sobrina trabajando también. ¿Qué enseñanza les dejó el musical? Si la gente que ha ido a ese musical lo que imagina de la historia de México lo deduce de lo que ha visto, ¿qué ideas equivocadas se lleva? Bueno, yo creo que se lleva la idea de que... Lo ha resumido una de las personas que entrevistamos, ¿no? De que todo fue un poco una historia de amor, ¿no? Pero, a ver, todas las personas entrevistadas resaltan y les gustó el espectáculo, la mayoría del espectáculo musical, que es verdad que, bueno, dentro de lo que es un musical popular, pues hay grandes actores, bailes, escenarios, etcétera, etcétera. Pero no es un libro de historia, no es una lección de historia. Yo creo que quien vaya a ver el Malinche y piense que aprenderá lo que es la historia de México, de España, de la conquista, de la llegada de los europeos a América, tendrá una visión un poco confusa y distorsionada, ¿no? Y yo creo que algunas personas que vieron el espectáculo lo entendieron esto enseguida, ¿no? ¿Tú de algún modo, Fernanda, te sentiste insultada por frases como "si es traición elegir el amor, soy culpable"?
Sí, porque viene a seguir ratificando esta idea de que Malinche es una traidora, ¿no? Y de que, otra vez, esta idea del amor romántico es lo que prima, cuando, bueno, ya hablaremos de esto a continuación, ¿no? Pero México no existía, con lo cual no hubo traición a México. Y por otro lado, es simplificar las acciones de una mujer por sobrevivir durante 500 años. Queríamos recalcar esos mitos fundacionales repetidos hasta la saciedad con alguien que ha estudiado las diferencias en el aprendizaje de la conquista en México y en España. Everardo Pérez Majárez es profesor investigador del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED y académico visitante en la Escuela de Educación de Harvard. ¿Cómo estás, Everardo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No sé si ha visto el musical o prefieren ni siquiera acercarse a la zona donde está representándose. No he tenido el gusto de verlo, pero la verdad que me gustaría verlo y celebro que ahora, después de tener a La Malinche en el olvido por tanto tiempo, ahora tenemos este musical, tenemos películas, cómics, series, o sea, digamos, hay que acercarnos, pero como ya lo han comentado muy bien, hay que acercarnos con cuidado porque no es una obra histórica, sino que es una obra pues ficcional y que se toma muchas libertades. Si vamos por partes, ¿quién era la Malinche y por qué no traicionó a nadie? Bueno, de entrada sabemos muy poco de la Malinche. Su historia la conocemos a partir de 1519, que es cuando es entregada como regalo a la tercera expedición capitaneada por Cortés. Antes de eso sabemos muy poco, pero lo que sí sabemos es que ella no es ninguna traidora, porque por un lado ella no era mexica. De los consensos más que se tienen sobre la historia de la Malinche es que ella vivió o nació en el sur de lo que ahora conocemos de México, que es Veracruz, y pertenecía justamente a comunidades indígenas, a señoríos que estaban bajo el yugo de los mexicas. Entonces ella no traicionó a nadie, porque además en esos tiempos México no existía. Lo que pasa más bien es que esta idea de la traición es una particularidad de la historia mexicana que se ha llevado también a Latinoamérica, de que, digamos, para explicar la historia tenemos a ellos, a nosotros, pero en México se incluye un tercer personaje que son los traidores. Y esta idea del traidor es de larga data y tiene que ver con el movimiento independentista, cuando los criollos y los mestizos quieren alejarse de este carácter negativo de la herencia española de México, empiezan a construir esta historia nacionalista, y es ahí donde la Malinche es retratada y tergiversada como traidora. Eso viene del siglo XIX y siglo XX, pero ella no traicionó a nadie. Marc. Sí, y de aquí, si entiendo bien, viene este concepto de malinchismo, ¿no? Que, en España, y creo que fuera de México, es difícil de entender, pero es importante en México lo que significa el malinchismo todavía hoy, ¿no? Claro, sí. O sea, si tú buscas en el diccionario, es esta persona que comete traición, pero como lo comentaba, no hay ninguna... no hay ningún fundamento histórico para decir eso. La cuestión es que si bien historiográficamente no conocemos mucho a la Malinche, esta visión se ha reproducido en la cultura muchísimo, ¿no? O sea, la tenemos en la literatura, en la pintura. Por ejemplo, en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura de México, en 1950 escribe presenta este libro y presenta justamente esta visión de el nacimiento de México como una visión dolorosa, como una madre violada. Pero digamos que la Malinche ahí representa aún peor, que es esta forma, o sea, Paz la enuncia como el horror de haber tenido que estar vinculada a la madre que te ha traicionado, ¿no? Entonces, esa representación se ha plasmado en el imaginario social mexicano muy fuerte. Hay también una parte importante para entender a Malinche, que es ese otro componente del binomio, que es Hernán Cortés. Fernanda Sada, que es historiadora de la Universidad Nacional de México, acompañó a Fernanda Fernández a donde se supone que vivió Cortés, en la Ciudad de México. Pues en este momento la tocaya y yo nos encontramos frente
a el restaurante, bazar, cafetería, restaurante, eventos sociales, que es la Hacienda de Cortés. El revisionismo historiográfico también ha cuestionado mucho la figura de Cortés, con justa razón, y por lo tanto no es como una figura que sea muy apreciada en la historia mexicana. Entonces, lo que suele ocurrir con figuras no muy apreciadas, que tal vez solo se aprecian por ciertos sectores poblacionales, tal vez un poco más conservadores, es que la conservación de su memoria en términos físicos no corre por parte del Estado, sino como por parte de iniciativas privadas y comercializadoras, como puede ser un restaurante. Pues vayamos a ver qué hay. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que es interesante de este lugar es que tiene como avenidas, tiene como unas especies de calles. Hay como señalizaciones que indican pasillitos, pero se les concibe como calles y tiene como nombres que remiten a ciertos pasajes de la historia. Plaza Juárez, Plaza de los Dioses, Casa del Conquistador. En general este es como pues un lugar privado, que en realidad está asociado completamente a fiestas, se renta para eventos y pues tiene como un poco el caché de hacer como un evento en la Hacienda de Cortés, ¿no? Sí que hay estatuas, figuras que remiten a lo que hoy día conocemos como México, pero tampoco queda como nada muy claro qué puede pertenecer a la Malinche, ¿no? Exacto. Pues a ver, vayamos. La única referencia que tenemos de la Malinche en este lugar es la calle de los Enamorados. También Fernanda Sada llevó a Fernanda Fernández a donde están los restos de Hernán Cortés, que aunque murió en España, quiso ser enterrado en México, lo cual también es un detalle más de las complejidades que tiene esta historia. Donde estamos es en la parroquia de Jesús Nazareno y la Inmaculada Concepción. Frente a nosotros está un mosaico de Juan Correa que describe el momento histórico en el que Moctezuma y Hernán Cortés, junto con sus respectivas huestes, se encuentran. Y aquí me interesaría que fuéramos del otro lado. Vemos una pequeña placa a unos 2,5 metros de altura en la que se puede leer: en este templo descansan los restos del conquistador Hernán Cortés, muerto en 1547, y abajo un logo de la Ciudad de México. De hecho, parecería casi como el rótulo de la calle, o un rótulo al azar. Es realmente diminuta. Si uno pasa por aquí, puede que no la note. No se pueden visitar los restos, están en alguna parte de la iglesia. Algunas posturas, sobre todo de comunicadores españoles, han dicho que los restos de Cortés... De este paseo por México, Berardo, nos llama mucho la atención que haya sitios tangibles donde ver la historia de Cortés, pero sin embargo no de Malinche. Esto supongo que ha contribuido a borrarla de la historia, ¿no? Claro, sí, la cuestión es que se sabe, como comentaba, se sabe poco de ella en términos historiográficos, no se le plasma en su valor histórico que tiene para la historia de México, pero sí que se le plasma, sí que la vas a encontrar en otras representaciones, digamos, importantes para la sociedad. Por ejemplo, como sabrás, el muralismo mexicano es muy importante, internacionalmente y también interno, y entonces sí que tenemos, por ejemplo, eso sí, muchos murales. Por ejemplo, tenemos el primer mural del siglo XX de José Clemente Orozco, de Cortés y Malinche, que ahí, si bien no tienes esto, que como estamos escuchando sobre Cortés, tenemos plasmado en el imaginario mexicano, gracias a la construcción, digamos, artística, digamos, el legado de Malinche, ¿no? Que es como esta traidora. Entonces, digamos que es una cuestión muy compleja porque sí que está presente en la sociedad, en las calles, pero no de la manera que esperaríamos, ¿no? Como de una visión más historiográfica, más revisada. Marc. Sí, el musical transmite un poco la idea de que México nace de la unión de Malinche y Hernán Cortés. Quisiera saber si esta visión puede tener algún eco en México, cómo puede ser recibida, y también, Everardo, si le preocupa que el musical pueda acabar difundiendo esta versión de la historia, sin ser un estudio historiográfico, ¿no? Sí, pues yo creo, bueno, por ejemplo, escuchándolo, yo, como comenté, no la he visto, pero sí que he escuchado esta frase que han comentado, ¿no? Como esta idea romántica que se tiene de
de la Malinche, ¿no? Esta visión de que ella se enamoró de Cortés. Bueno, comentar que de entrada en las fuentes históricas no tenemos nada en relación, ni la menor evidencia de una relación afectiva y menos amorosa entre la Malinche y Cortés, ¿no? Esta idea del amor romántico entre Malinche y Cortés es un invento literario del tardío siglo XVIII y del XIX, pero no tenemos fuentes de esto, ¿no? O sea, entonces ahí es lo primero que tendremos que aclarar. La cuestión es que sí tenemos muchas obras que digamos reproducen esta visión, ¿no? Como maniquea. Porque bueno, además del documental tenemos obras así, pero también lo que podemos decir es que cada vez más están apareciendo, hay un boom sobre la Malinche y tenemos cómics que son más complejos, tenemos obras digamos históricas pero que son muy accesibles a la gente, como la obra de Camilla Townsend. Entonces sí que podemos llegar con más herramientas para ver el musical. O sea, la idea no es decir no lo vean, sino véanlo, o sea, asistan al musical, pero con esta idea de que la historia es más compleja. Con criterio y como herramienta de reflexión. Everardo Pérez Majárez, que es profesor investigador del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED, académico visitante en la Escuela de Educación de Harvard y especialista en cómo se enseña esa historia en ambos países, en España y en México. Everardo, gracias por la conversación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y a Fernanda, gracias por entrar al estudio. Puedes volver a la redacción si quieres. Un beso. Un beso, gracias. Hasta ahora. Marc, seguimos ahora, ¿vale? Gracias. ¿Qué características tiene Malinche que compartimos todavía hoy las mujeres, 500 años después de que Malinche haya existido? La supervivencia. Ser Podcast. El 7 de enero de este año, el joven Tyre Nichols fue golpeado por 5 policías en Memphis. El vídeo de la agresión se dio a conocer unas semanas después de ese hecho que acabó con la vida de este hombre negro. La noticia nos recordó a todos a 2020, cuando el asesinato de George Floyd, asfixiado por un policía blanco, fue grabado mientras decía que no podía respirar. Esas muertes por brutalidad policial contra las personas negras en Estados Unidos desconciertan a la sociedad también fuera del país, pero en el caso de Nichols, una de las cosas que más ha impactado es que los policías que le dieron esa paliza tan brutal eran también hombres negros. Marc, tú también has vivido aquí mucho tiempo, hemos vivido muchos episodios como este, pero las imágenes eran tremendas, ¿eh? Sí, tremendas y eran tremendas las imágenes, y es tremendo que pasa un poco como con los tiroteos y los asesinatos masivos con armas en Estados Unidos, que van pasando casos y casos y casos y la cosa parece que no avanza y que no se soluciona, ¿no? Y hay un sentimiento, yo creo, para la gente que vive en Estados Unidos, pero también para los que observamos desde fuera o tenemos algún vínculo con Estados Unidos, de tristeza y exasperación, ¿no? Porque parece que no haya salida a eso. Aunque hay más blancos que mueren por violencia policial en Estados Unidos, es proporcionalmente a la población negra, que es un 14% de Estados Unidos, muchos más negros son víctimas de la violencia policial, y el factor del racismo es fundamental para explicar este fenómeno, ¿no? Pero, como decías, en este caso, los 5 policías que matan a un hombre negro son negros, y por lo tanto hay algo más que el racismo, ¿no? Yo creo que la violencia policial, el funcionamiento de la policía, el uso de la violencia y la violencia en este país es fundamental para entender lo que está pasando, lo que pasa desde hace tanto tiempo, demasiado. Abrimos conversación con el sur de California en directo, son 9 horas menos, así que lo agradecemos. Es Denise Gastelum, que es abogada, es miembro del Proyecto Nacional para la Rendición de Cuentas Policiales y también miembro de la Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Es noches para mí, yo creo a la mañana para ustedes, pero aquí estamos. Gracias. Desde fuera nos llama tanto la atención la falta de humanidad de los policías en esas imágenes, ¿no? Yo me imagino que eso se deriva del sentimiento de impunidad con el que se manejan por las calles. Sí, claro, yo creo que es, pues ustedes allá en España tienen acceso a ver todos los videos, todas las noticias, los artículos sobre el abuso policíaco que aquí en Estados Unidos se ve tan frecuente, ¿verdad? Y se ve que es muy obvio que es una cierta porción de nuestra población que de verdad esa violencia está dirigida, y eso es para los afroamericanos, ¿verdad? También aquí los latinos, yo como estoy aquí en Los Ángeles hay más latinos, mexicanos, guatemaltecos, de El Salvador, usted me entiende, que los matan los policías aquí en Los Ángeles, pero cuando vemos los números, las estadísticas aquí en Estados Unidos, son más los afroamericanos que están matando. Y nosotros pensamos, y cuando digo nosotros, pues estoy hablando de los estadounidenses aquí, en 2020 vimos la tragedia, la muerte de George Floyd enfrente de nosotros por 9 minutos con impunidad. Ese oficial tenía la rodilla allí en el cuello del señor Floyd. Y pues obviamente pues también se vio en todo el mundo, no nomás aquí en Estados Unidos, todas las protestas. Y pensamos que íbamos a poder ver un cambio, ¿verdad? Eso es algo que de verdad esperábamos aquí en este país. Pero cuando pasó lo que pasó con Tyre Nichols, esa brutalidad, esa matanza con impunidad, esa cultura de violencia, yo creo que los retramó otra vez, ¿verdad? Y lamentablemente también los acuerda que la realidad es que esa violencia, esa cultura de violencia que existe en la institución de policías aquí en Estados Unidos, es algo que de verdad casi viene con el origen de la institución. Es una violencia endémica, Marc. Sí, Denise, hablas del origen de esta institución. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Un origen racista, de control de las minorías? Sí, un origen que es de racismo, claro, pero también de ese autoridad y ese querer del poder, ¿verdad? Porque muchas veces también veo en mis casos, y yo he practicado abuso policíaco ya por casi 15 años, yo típicamente veo que, claro, hay un elemento de racismo, pero también se ve que es mucha violencia, por ejemplo, aquí con Tyre Nichols. 5 oficiales afroamericanos contra un afroamericano. Aquí en Los Ángeles se ve mucho los latinos actuando en una forma bien violenta contra los ciudadanos, los residentes también latinos. Y yo creo que eso también viene, claro, uno puede hablar sobre el racismo que a lo mejor ahí existe, como uno sabe, el racismo no nomás porque yo soy latina, sí puedo todavía tener racismo contra los latinos, pero también el origen yo creo es el querer por el control sobre otro ser humano, ¿verdad? Esa querer por la autoridad sobre otro ser humano también, que yo creo que también es un problema y que también viene del origen de los policías y los alguaciles aquí de Estados Unidos. ¿Y hay algún tipo de reforma policial en marcha? ¿De algún modo usted atisba en la distancia que haya un movimiento en ese sentido? Pues teníamos la justicia de George Floyd en acto policial, que es el George
justice and policing después de George Floyd, ¿verdad? Pero lamentablemente en el Congreso no pasó esa acta. Cuando pasó el asesinato de Tyre Nichols, el presidente Biden le pidió al Congreso que otra vez empiecen las negociaciones sobre esa acta, pero de verdad no se ve que nada se ha movido ahí. Y de verdad no creo que vamos a pasar un tipo de reforma nacional. Sí hemos visto estatal unas reformas aquí y ahí, pero no a un nivel federal. Y pues como ustedes ven, las políticas aquí, ¿eres demócrata o eres republicano? Y pues ahí escoge tu ladito, ¿verdad? No hay un compromiso en el medio. Denise Gastelum, que es abogada, es miembro del Proyecto Nacional para la Rendición de Cuentas Policiales y también miembro de la Unión Americana de Libertades Civiles. Nos ha hablado desde Los Ángeles en directo. Denise, muchas gracias por permanecer despierta durante un ratito más para charlar con nosotros. Un abrazo y suerte con todo. De nada, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. On the strength of her freedom, glory shall rest on us all. Yet she's only as rich as the poorest of the poor, only as free as a padlocked prison door, only as strong as our love for this land, only as tall as we stand. For here is a land. Esto que comentabas, Mark, que hay aspectos de un país que parecen imposibles de cambiar, ¿no? Y la agresividad, la violencia en el comportamiento policial, pero también ese gusto por las armas, lógicamente, que forma parte de ese todo que tiene que ver con la historia de este país, que fue creado a través de la violencia, ¿no? Sigue estando ahí, como si fuera ayer, como si fuera hace 20 años, como si fuera hace 150 años. Sí. Yo me pregunto si también hay un problema de falta de profesionalidad de los policías. Es decir, tampoco es cuestión de ponerse en la piel del policía asesino, ¿no? Pero muchas veces en estos vídeos se ven policías que yo creo que no hacen bien su oficio. Y luego la abundancia de armas en Estados Unidos. Hay más de 300 millones de armas y el policía que para a alguien de noche en una carretera siempre intento meterme en su cabeza, piensa que aquel a quien está deteniendo le va a sacar un arma, ¿no? Y por lo tanto tiene tendencia a sobrereaccionar. Y yo creo que esto es una espiral violenta terrible, como se ve, y desastrosa para un país y para Estados Unidos. Marva, ¿esto que escuchamos qué es, Marc? Esto es Phil Ochs, un cantautor de los años 60, era como un Bob Dylan más de protesta, ¿no? Y es una canción que se llama Power and Glory, Poder y Gloria, que es una canción muy patriótica sobre Estados Unidos, la he elegido expresamente, muy patriótica, pero que un poco denuncia que Estados Unidos no está a la altura de sus ideales, de sus grandes y bellos ideales. Un abrazo, Marc, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo, Javier. Here is a land full of power and glory, beauty that words cannot recall. For her power shall rest on the strength of her freedom, glory shall rest on us all, on us all. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.